Ok, buenos días. Entonces ya vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla para que concluyamos con, con algunas propiedades que son importantes. Como les repito y les reitero, sé que no van a ser agrónomos, pero sí es necesario que sepan que existen mínimamente y someramente algunas propiedades del suelo. Entonces ayer hablamos de la textura, ¿no? Que les dejé una tareita, ya tienen 2 videos en el campus virtual muy buenos que les va a ayudar a ustedes a saber cómo realizarlo. Y, esperen, así, es que esta barrita no se me ha quitado. Ok, otra de las propiedades, esta es propiedad física, al igual que la textura del suelo es una propiedad física. Entonces, esta propiedad, a simple vista, nosotros casi siempre vemos, cuando ven ustedes el suelo, entonces le aprecian un color, ¿no? Es como lo primero que apreciamos, un color. Bueno, ese color tiene toda una técnica y se ha desarrollado toda una metodología para saber ese color a qué nombre responde, ¿sí? Así como hay códigos cromáticos para muchas cosas, así también entonces tenemos la tabla Munsell. La tabla Munsell. Esa es la que se utiliza a nivel mundial, ¿sí? Esa es la que utilizamos. Por ejemplo, si ustedes ven un suelo que es algo negro, entonces ese suelo responde, ese color responde a unos porcentajes, a una cantidad de materia orgánica, ¿sí? Normalmente, ¿no? Es a eso que responde. Entonces la gente siempre asocia los suelos negros, los suelos oscuros, con los suelos fértiles. Eso es algo neto que siempre hacemos, ¿cierto? Pero también no solamente existen suelos negros y de buena fertilidad y de esos colores que decimos, esto como que huele a tierra, esto es tierra, dice la gente, cuando lo ve negro y bonito. También existen otros tipos de colores que si bien no son indicadores de buena fertilidad, sí son indicadores de que posiblemente qué procesos se estén suscitando en el suelo. Entonces, o de qué está cargado el suelo, si hablamos ya químicamente. Entonces, por ejemplo, los colores rojizos, es uno bien común en esta zona del país. Los colores rojizos siempre nos llevan a pensar, aquí hay hierro, ¿sí? Nos llevan a pensar, este suelo, hay altas cantidades de hierro, por lo tanto, es un suelo ácido. Y ya pues, bueno, los sueleros, si estoy profundizando mucho, no entienden algo, por favor me interrumpen. Yo sé que no son agrónomas, pero si estoy profundizando me interrumpen, sin pena. Kirian, permítame entrar. Bueno, ok, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a permitir entrarle a Kirian. Listo. Que se una Kirian. Ok. Buen día, Kirian. ¿Ya nos escuchas? Buen día, Lick. Sí, ya. Ok. Entonces estábamos hablando de otra de las propiedades físicas del suelo, al igual que ayer hablábamos de textura. Bueno, ayer no, anteayer hablábamos de textura. Hoy quiero dejarles también un poco de propiedades básicas, ¿sí? Porque hay unas mucho más complejas que no las voy a tocar, pero esta es una propiedad básica y es el color. Estos colores siempre responden a unas características, a unos porcentajes de ciertos componentes, ¿sí? Y estábamos hablando del color rojo en los suelos. Esos colores rojizos siempre nos dicen, este suelo es un suelo ácido, o este suelo está cargado de hierros, de óxidos férricos, ¿sí? De hierro, básicamente. Entonces, esa es otra característica, ¿sí? Y decimos, bueno, si este suelo es ácido, posiblemente entonces aquí se puede dar muy bien cultivos que toleren esos rangos de pH. Ahora vamos a ver un poquito también de pH. Entonces, para dejarles eso, lo otro, pues, no lo leen, ya saben que estos son pasones, pero tienen todo esto a disposición de ustedes y preguntas por doquier
para responderles. Ok, entonces aquí quiero es que vean, aquí esto es lo que hacemos en campo. Nosotros simplemente llevamos la tabla Munsell, llevamos esta tabla Munsell. Esas tiene siempre 3 características. No sé si se fijaron en esta anterior diapositiva, aquí tenemos la claridad, el matiz y la pureza. Eso es lo que representa, claridad, matiz y pureza, pero eso está en inglés, casi siempre se habla o está en la tabla Munsell en inglés, entonces el value, el croma y el UE, si lo tomamos así como está escrito. Entonces, cada una ya saben qué representa, ¿no? El matiz, la claridad y la pureza. ¿De qué? De cada color, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos en campo es que cogemos un terroncito de suelo y lo vamos comparando. Si ustedes se fijan, esta tabla Munsell tiene unos huequitos, ¿cierto? Allí nosotros ponemos el terrón de suelo y vamos comparando. Esto a veces requiere un poquito de experticia, a veces no tanta, pero lo que sí recomiendan es que cuando uno está haciendo una descripción de suelo, entonces lo haga la misma persona. A veces dicen por ahí, algún profesor decía que mejor lo haga una mujer, porque nosotras somos mucho más, no sé si decir fijada, pero sí más... De hecho, he oído de que las mujeres tienen la habilidad de poder distinguir diferentes variedades de colores mucho más que los hombres. Por ejemplo, si nos ponen 4 variedades de rojo, nosotros podemos distinguirlas y los hombres podrían ver solo 3. Creo que tiene que ver mucho. Sí, sí, además que los hombres como que no le prestan mucha atención a eso, ¿no? Esos son 20 azules, son azul. Entonces, se dice que tenemos más percepción, bueno, visual, auditiva y de toda clase. Pero como aquí no hay un hombre para defenderse, entonces ya dejémoslos quietos. Ok, sí. Entonces, este tipo de cosas es lo que se ve, simplemente se pone el terroncito por debajo. Alguna gente lo hace como se muestra aquí, pero lo ideal es poner el terrón por debajo y empezar a buscar lo que más se parezca, ¿sí? Lo que más se le parezca. Algunos otros técnicos recomiendan hacerlo con el suelo seco, otros recomiendan hacerlo con el suelo mojado. Lo que sí es verdad es que hay que apuntar toda la descripción y todo lo que uno está tomando en consideración. Si el suelo estaba seco, entonces decir suelo seco, si después se humedeció, entonces decir suelo húmedo, porque es bien importante hablar el mismo lenguaje, ¿no? Ok. Entonces, miren el librito. Miren el librito. Aquí está. Estas son hojitas y van pasando. Y también le dice, entonces, no solamente el value, el croma, sino que todo esto responde a unos números, tienen unas numeraciones. Entonces, aquí les doy ejemplos de ellas. ¿Sí? Las van leyendo. ¿Okay? Aquí estamos igual. Estos huecos o excavaciones que uno hace se llaman calicatas. Calicatas. Estas calicatas son huecos que uno hace para ir describiendo los perfiles de suelo, para ir sabiendo el suelo cómo es, ir diagnosticándolo, qué textura tendrá, qué color tiene, hay carbonatos o no presentes en él, hay muchas rocas o no. Los suelos son como una radiografía de todos los eventos geológicos que han pasado. Por ejemplo, ahora que acabamos de pasar el huracán Iota y el ETA, todo eso va a quedar registrado en los suelos. Los suelos van a tener una capa de acuerdo al evento geológico que pasó y de acuerdo a las características del alrededor. Por ejemplo, a algunos va a quedar una capa llena de piedras. Si estábamos de pronto a las vegas de un río, si estábamos cercanos a ello. A algunos les va a quedar unas capas de arena. Aquí tenemos mucha costa cercana. Entonces, vamos a ver cómo siempre el suelo guarda allí. Esa es la radiografía de todos los eventos geológicos que han pasado. ¿Sí? Entonces, esa es la radiografía.
Entonces, para nosotros como sueleros es bien importante realizar estas excavaciones, estos huecos, llamados técnicamente calicatas. Entonces, siempre que uno va a hacer una descripción en campo, utiliza entonces la tabla Munsell, al igual que en laboratorio. Siempre entonces vamos y llevamos nuestra tabla Munsell. No es que, es que este colorcito acá me pareció más negrito. Este me pareció más amarillito. No, dígame el value, dígame el croma y dígame los números que representa ello. ¿Sí? Ok, mírenlo aquí, más bonito todavía. Mire, así, igualito, croma, value, así, igualito, ¿sí? Así, así, cuando quieran y tengan curiosidad pueden ir al departamento de suelos y les muestro la tabla Munsell, ¿sí? Cuando estemos en la presencialidad. También la pueden buscar, es un librito costosito y bueno, hay que cuidarlo. Entonces, así es. Bueno, esta es otra propiedad. Voy a intentar no ser tan técnica ni tan profunda, pero sí que les repito que sepan que existe. Esta se llama la SIC, ¿sí? La SIC no es más que la capacidad de intercambio catiónico, pero más que recitar que es, la capacidad de retener y liberar iones, ok, sí. Pero, ¿qué importancia tiene? ¿Para qué me sirve? ¿Qué gano yo con saber que la SIC existe? La SIC, más que la medida de las cargas negativas de un suelo, esto influencia una cantidad de cosas gigantesca. Es básicamente como que ella te va a decir qué tan rico, qué tan fértil puede ser, qué tan receptivo puede ser si yo le aplico, digamos, un bokashi, un lombrihumus, qué tantas cargas me pueden retener. De las que yo le estoy poniendo, qué tanto me puede retener. Algo así como los, digamos, como nuestros estómagos. Hay gente que tiene estómago más pequeño y gente que tiene estómago más grande. De acuerdo a eso, entonces, ¿qué tanta comida puede ingerir? Asimismo, la SIC y el suelo, depende de esta SIC, de esta capacidad, asimismo va a ser las cargas que me va a poder retener. Pues yo no solamente necesito que me la retenga, yo necesito también que me la libere. ¿La libere para qué? Para que la planta vaya comiendo, ¿sí? Para que la planta vaya absorbiendo. Les voy a mostrar algo clásico que, bueno, este me encanta, este gráfico. Y es un gráfico que espero que me entiendan. Si no me entienden, recuerden, me interrumpen y me preguntan. Porque si no, entonces después les voy a preguntar igual yo. Entonces, necesito que vayan comprendiéndolo. Digamos que esto es un terrón de suelo, ¿cierto? Esto es un terrón de suelo. Todos los suelos están cargados negativamente, ¿sí? Negativamente. Por eso estas carguitas que ven aquí, no sé si recuerdan un poco de su química básica, estas son cargas negativas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los cargados negativamente? Los activos eléctricamente. Entonces, son la arcilla y la materia orgánica, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a toda la meteorización que se realizó en ese suelo, a todos los agentes y a todos los procesos que se vienen suscitando, asimismo van a ser las cantidades de arcilla, las cantidades de materia orgánica presentes en el suelo. Eso me determina a mí todas estas cargas negativas. Entonces, ¿qué pasa? Como todas estas cargas negativas están aquí listas esperando a ver quiénes llegan para adherirlos, ¿sí? Es que apenas se pegó, ¿sí? Para adherirlos. Entonces, la capacidad o la SIC es cuánto de estos va a poder retener esa materia orgánica o esa arcilla. Entre más SIC, más de estos puede retener el suelo. Aquí está representado solamente como una porcioncita de suelo, pero recuerden que son millones y millones y millones de kilogramos de suelo. Entonces aquí se van pegando. Sea que le pongamos lombrihumus, bokashi o fertilizantes química, que es de lo peorcito. Entonces, igual se va a retener aquí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando no existe esa capacidad, mucho de esto que uno le ponga se va a ir, se va a perder, se va a lixiviar.
especialmente los fertilizantes de síntesis química, son los que más se lixivian, ¿sí? Más que todos los nitrogenados, que son los que más se pierden y los que más lixivian y los que más nos causan eutrofización. Si no recuerdan el término desde las conferencias del doctor Altieri, entonces les recomiendo ir a leer qué es eutrofización. Entonces, causa mucha eutrofización, ¿por qué? Porque es que se pierde muchísimo, entonces va a los acuíferos, a todo lo que tiene que ver con mantos freáticos, luego redunda en el mar, los océanos, bueno. Entonces se pierden. A veces hay pérdidas de acuerdo a si hay eventos climatológicos, digamos que vino una lluvia, una precipitación muy gigante, todo eso nos ayuda a lavar, eso nos lava. Y les voy a mostrar algo aquí. Este es otro gráfico muy bueno para que vayan entendiendo un poquito todo esto de la SIC. Recuerden, capacidad de intercambio catiónico, de retener y liberar. Necesitamos que retenga para que la planta tenga comida a largo plazo, pero también necesitamos que libere para que la planta pueda ir absorbiéndolos. Entonces hagan de cuenta que esta es la arcilla, el coloide, ¿sí? El pedacito de suelo. Y esta es la solución de suelo. La solución de suelo, piénsenla así como si fuera una sopa, ¿sí? Entonces allí hay intersección radicular, como que aquí están todas las raíces, y va captando, y por gradientes de concentración va absorbiendo, entonces todos los cationes, va absorbiendo, va absorbiendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esté aquí pegado y que retenga, ¿sí? Pero también necesitamos que pase aquí a la solución de suelo para que luego la planta lo pueda absorber, ya incorporar. Entonces, aquí están adheridos y ya la planta cuando los incorpora estarían absorbidos, ¿sí? Entonces, esto, gracias a Dios, es reversible. Esto es tipo reversible. O sea, esto siempre está en constante dinámica. Está todo el suelo, por eso siempre debemos tener bien nuestra SIC, mantenerla monitoreando, haciendo análisis, pero siempre también realizando aportes de materia orgánica y más en climas donde hay demasiada meteorización, hay demasiada rata de descomposición de la materia orgánica, o sea, básicamente los climas calientes, ¿sí? Los climas calientes, porque en climas fríos, ahora vemos un poquito si alcanzamos, en climas fríos lo que hay es una concentración, porque es más lenta la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Entonces como que se acumula. Ok, esto por aquí, esto solamente para que sepan que existen unos cationes, que es calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio, hierro, manganeso y el ion hidrógeno, y todos estos forman un enjambre, ¿sí? Todos forman un enjambre, como enjambre, llamémoslo así, como las abejitas, y entonces todos se van uniendo, y eso es un enjambre que va formando, ¿alrededor de quién? De todas las cargas negativas, de todos los coloides, de la materia orgánica, de las arcillas, ¿sí? ¿Me han entendido esto o está muy enredado? Entiendo la dinámica, Ajá. entiendo que se trata de un proceso así de intercambio, me lo imagino como, no sé, me lo imagino como en el proceso de las hojas, como hacen el intercambio gaseoso, así no lo voy a imaginar, para entenderlo. Sí, haz de cuenta que la planta va aquí absorbiendo, pero aquí el suelo va liberando. Aquí. Ok. Sí. Ok. ¿Tienen alguna duda? Algo que está como... Yo sé que de pronto les suena medio raro porque ustedes no han visto nada de esto. No han visto suelo 1 ni nada de esto. Esto es simplemente entonces para que entiendan que existe un proceso y que ese proceso se llama capacidad de intercambio catiónico. Retiene y libera iones, pero eso
esos iones que retiene y libera, siempre, siempre es como la comida de la planta, pero que depende directamente del suelo, ¿no? Ok, aquí quiero que vean esto. Esto es como representamos la escala de pH. Dentro del pH, si recuerdan, existe una escala de 1 a 14, pero en suelos básicamente nos agrada hablar de 4 a 10. Siempre igual tenemos todo lo centrado, ¿sí? Tenemos toda la neutralidad, pero a todas las partes, a toda la parte izquierda le llamamos que es ácido, ¿sí? Entonces suelos ácidos. Todo este rango de acá le llamamos suelos ácidos. Ya toda esta parte de 5,5 a 6,5 es el pH ideal para los suelos, ¿sí? Si hablamos de disponibilidad de nutrientes, entonces, el pH es una de las características que más aportan en esta disponibilidad de nutrientes. Entonces, en suelos ideales hablamos de 5,5 a 6,5. Ese sería un rango de pH ideal. ¿Por qué ideal? Porque si bien las franjas nos representan la disponibilidad del nutriente, de acuerdo a la concentración, la disponibilidad del nutriente, entonces miren que aquí estaría disponible, todos estos de acá arriba se llaman primarios. Todo esto se llaman nutrientes esenciales primarios. Estos de acá son nutrientes esenciales secundarios, estos son primarios, estos son secundarios de los macros y estos son micronutrientes, ¿sí? Entonces existe siempre como una clasificación, macro y micro, esa es la clasificación básica. Pero dentro de los macro hay primarios y hay secundarios. Los primarios son los que todo el mundo siempre habla NPK, pero es que la planta no requiere solo NPK. La planta requiere 17 elementos hasta ahora esenciales. Entonces, no solamente NPK y por eso es que no es la mejor opción. Bueno, por eso y por un montón de cosas, no es la mejor opción los fertilizantes de síntesis química. ¿Sí? Entonces, de 5,5 a 6,5, ese es el rango de pH ideal. Ideal que quisiéramos todos mantener nuestro suelo. Pero para acá, para este rango, hay una alcalinidad o basicidad, ¿sí? Y aquí hay más presencia de OHs y acá hay más presencia de hidrógeno, ¿sí? Entonces, esto para que recuerden y por favor tengan presente que el rango ideal de suelo es de 5,5 a 6,5, ¿sí? El rango ideal de pH. ¿Alguna pregunta aquí? No. ¿En el pH? Argel, Kirian. Tal vez algún ejemplo de suelo que sean ácidos y otros que sean básicos. Bueno, por ejemplo, aquí en La Ceiba tenemos suelos que van alrededor de 4. He encontrado suelos de 3,5, 3,7, 4,5. Esos son suelos fuertemente y extremadamente ácidos, ¿sí? Y hay suelos básicos, suelos, por ejemplo, los que se ven, no recuerdo bien si es como cuando uno va para Comayagua, todos esos lugares que venden como cal. ¿Han visto que venden unos polvos blancos para la agricultura? Bueno, todos esos suelos son alcalinos o básicos, ¿sí? Y ellos venden cales agrícolas o también venden cales vivas. Esas son enmiendas y enmienda es como ayudar al suelo. Le pongo algo para ayudarlo, para corregir algo. Entonces, cuando son muy ácidos, le pongo algo básico. ¿Para qué? Para ir como organizando el pH. Pero si es muy alcalino, entonces le pongo algo de residualidad ácida para ir organizándolo igual. ¿Sí? Intentamos siempre mantener el equilibrio. ¿Y dónde estaría el equilibrio? De 5,5 a 6,5. Ese sería nuestro equilibrio. ¿Sí? ¿Y de ¿Sí? qué manera pueden medir el pH? Ah, muy bien, bueno. El pH, sí, el pH son determinaciones sencillas. Bueno, básicamente sencillas, dice uno, comparados con otras. Pero hay varias formas. Una rápida, también hay pruebita rápida, así como le puse la de textura. Pero para el pH sí necesitamos unas cinticas tornasol, unas cinticas
que debe de ponerse un líquido, luego se agita junto a la solución de suelo, o sea, una solución es un soluto más un solvente, ¿no? Entonces, el solvente universal, ¿quién es? El agua, ¿no? Entonces, se le pone un poquito de suelo y se hace una solución. A veces se hace una solución 1,1, 1,2. Ese 1,1, 1,2 significa una parte de algo por, si digo relación 1,1, significa una parte de soluto, una parte de solvente, ¿sí? Entonces, así uno dice relación 1,1, relación 1,2, relación 1,3, de acuerdo a que vaya quedando bien en solución como un caldito de suelo, por así decirlo, ¿sí? Entonces, después se le pone la cintica espera que reaccione, luego se saca y se ve que tiene un colorcito. Ese color luego se compara. ¿Se compara con qué? Así como la tabla Munsell trae sus colores y uno compara, asimismo el tarrito trae los colores y uno compara. Pongan allí en YouTube, en Google o en YouTube, las cintas para determinación de pH en campo. Esos son pruebitas rápidas. Pero si uno quiere algo mucho más fijo, lo que hace es que lo determina en laboratorio. ¿Sí? Entonces, como les decía en textura, la textura del tacto no sirve para investigación. La textura del tacto, o sea, no se la van a decir, uy, sí, es fiable, y entonces, digamos que en una revista científica le van a decir, creo en su textura del tacto porque usted tiene mucha experiencia. No, usted le dice, textura del tacto realizado por el método de Boyuco en el laboratorio y tal. Asimismo, el pH tiene que ser determinado en laboratorio, ¿sí? Entonces, en laboratorio existen se llaman potenciómetros, potenciómetros cuando es para pH, conductímetro cuando es para la conductividad eléctrica, que también les quería mostrar algo. Entonces, es en laboratorio. Son análisis en laboratorio, pero también existe prueba rápida, ¿sí? Las cinticas es una prueba rápida, uno la puede tener, como va a tener hoy un medio ranguito y medio percepción de qué pH tenemos dentro de nuestra finca. Pero si ya queremos algo bien certero, tenemos que llevar la muestra de suelo al laboratorio. ¿Sí? Entonces, estos son los nombres y los apellidos de los pHs. ¿Sí? De acuerdo a los pH, existen nombres y apellidos para ellos. Entonces, digamos un pH menor de 4, decimos que es un pH, que ese suelo tiene un pH extremadamente ácido. ¿Sí? Si ya vamos de 4 a 4,9, fuertemente ácido. Y asimismo tenemos nombres y apellidos para todos los pH. ¿Sí? Ok, esto es para que ustedes vean que no todos los cultivos quieren el mismo pH. No todos los cultivos toleran el mismo pH. Entonces ellos se sienten ricos, ellos se sienten bien, de acuerdo también al pH. También eso va a depender mucho sus rendimientos. Entonces vean, por ejemplo, este extremo acá de la alfalfa. De 6, digamos de 6,4 a 7,6. Pero vean el extremo acá que es la papa. Tolera muy bien pH de 5, digamos a 5,9, 5,8. O el arándano tolera muy bien suelos extremadamente ácidos, hasta suelos ya llegando a la neutralidad. Entonces depende qué le agrada. Les dije que estos suelos de aquí tenemos suelos desde fuertemente ácidos, extremadamente ácidos a ácidos. ¿Y qué cultivos son los que más vemos en esta región? ¿Saben? Piña, palma africana. Piña, palma, rambután. Rambután. Todos esos cultivos de yuca, hasta los cítricos toleran muy bien. Todos esos cultivos toleran muy bien la acidez. ¿Sí? Entonces, por eso es que siempre nosotros necesitamos evaluar primero los suelos antes de determinar qué es lo que vamos a sembrar. ¿Sí? Y no solamente los suelos, sus características, ojalá físicas, químicas y biológicas, pero también los climas. ¿Sí? El clima, a la planta hay que darle todo.
Ok, muchachos, esta es otra característica. No es más que la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es de Siemens o de Siemens por centímetro. Les pongo como esta sal para que la vayan como entendiendo. Estas son medidas que se utilizaban antes. Esta decimos que es la medida indirecta de la concentración de sales. ¿Por qué hablamos de sales? Porque todos los nutrientes que la planta come, la planta se alimenta, son sales. ¿Sí? O sea, hablamos de sales. Entonces, ella lo que hace es medir y tener una idea de cuánta sal, de cuánta comida hay dentro de la solución suelo. Entonces, ¿cómo hacer una limonada? ¿Sí? También necesitamos tenerla bien. La limonada no la queremos ni muy cargada de limón, ni mucha agua que no sepa nada. ¿Sí? Cuando digo muy cargada digamos, o de azúcar, como un melado, que ya quede algo muy azucarado. Ay, Dios, los perros. Que quede algo muy azucarado, entonces, ya, ¿qué va a pasar? Nos va a interferir con el sabor del limón, ¿cierto? Ay, Señor bendito. Entonces no queremos algo tan azucarado, pero tampoco queremos algo tan simple. Asimismo son las plantas. Ellas no quieren que las supercarguen de alimento, de sales. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en que no va a poder comer. ¿Sí? Es como que yo le diga a usted, yo siempre les pongo el ejemplo, le digo, bueno, aquí tienes toda la remesa, el mercado, toda la comida de un mes. Ahora, te me la vas a comer toda en un día. Ah, pero es que tengo comida, pero no puedo comer. ¿Sí? No puedo comer más, ya no puedo. Entonces, no, ella necesita paulatinamente siempre un ranguito. Al igual que el pH, al igual que esa propiedad, la conductividad eléctrica también, la planta, hay plantas que pueden tolerar, ¿sí? Tolerar conductividades eléctricas altas, otras pueden tolerar conductividades eléctricas bajas. De acuerdo a esa tolerancia, hasta tienen unos nombres, pero estos son los rangos, ¿sí? Así como en suelo hablamos de pH de 4 a 10, en conductividad eléctrica hablamos de conductividades desde 0 a 2, hasta conductividades más o menos moderadamente salinas que pueden ser de 4 a 8. Entonces, no todos los suelos son para todos los cultivos. Es por eso que hay regiones que se especializan, pero siempre debemos pensar en una diversidad de cultivos, ¿no? Recuerden, desde el aprendizaje de Huerto Mandala, siempre hay que diversificar por todo. Entonces, aquí siempre debemos de tener una conductividad eléctrica como organizada, al igual que el pH, al igual que todo, ¿sí? Al igual que la SIC. Siempre buscamos en suelo es mantenerlo como chineado, ¿sí? ¿Para qué? Para que él nos dé pues buenas producciones, para que estén bien todas las plantas que allí tengamos, así sean maderables, así sean pastos, así sean flores, comida, lo que sea. Pero es necesario organizarle entonces la SIC, recuerdo, la SIC, capacidad de intercambio catiónico, conductividad eléctrica, pH, textura, color, ¿sí? Vea que hemos visto varias características, ¿no? Ok. Esta conductividad, al igual que el pH y al igual que la SIC, son características químicas, ¿sí? Químicas. El color y la textura son físicas. ¿Ok? Esto es solamente para que sepan que el pH interfiere. El pH es bien importante. E interfiere en muchas cosas, ¿sí? En propiedades físicas, químicas y biológicas. Siempre que piensen en suelo, piensen en esa tridimensionalidad. Bueno, esta diapositiva se me puso aquí, pero esta era de allá. También de allá. Bueno, entonces para que entiendan que existen diferentes clasificaciones para la acidez. La activa, la intercambiable, la no intercambiable y la total.
pero de aquí, la que más a nosotros como que medio nos molesta de acuerdo a la acidez que tengamos, es la activa, ¿sí? Entonces nosotros miramos que la activa debido a iones hidrógeno en la solución. Si ya está en la solución, ya lo puede absorber la planta, ¿sí? Pero esta intercambiable debemos ponerle mucho cuidado si estamos hablando de suelos ácidos, pero ya suelos menores de 5,5, 5,2, de acuerdo a la región, porque en Colombia hablamos de 5,2, acá hablamos más de 5,5. Entonces, de acuerdo a la región, ya podemos tener la posibilidad de decir esa acidez es intercambiable, y si es intercambiable, ese pH está tan bajo, quiere decir que hay aluminio. Y el aluminio en grandes cantidades es tóxico para la planta y le hace un montón de daños a la cofia, que es la última partecita de la raíz, le hace muchos daños, entonces no permite que la planta coma. Así de simple, no permite que la planta coma. ¿Sí? Okay, aquí vemos el mismo gráfico de la SIC, pero ahora para representar el pH. Entonces las concentraciones de hidrógeno son las que me ayudan a que mi pH aumente, ¿sí? Que se ponga mucho más ácido. Y si ya podemos agregarle más OHs, entonces ayudamos a que se vaya convirtiendo todo eso en agua y luego haya una neutralidad y el pH se va regulando. Esta sí es de la SIC, que estos son sus rangos. Al igual que en el pH hay rangos, la conductividad de rangos, la SIC también tiene rangos, ¿sí? Entonces, ¿qué rangos tenemos? Siempre que queremos nosotros tenerlo en medio. Así como en la vida siempre debemos buscar un equilibrio, que es tan difícil a veces uno tenerlo en todo. Asimismo, queremos un equilibrio en el pH, en la SIC, en la conductividad, en todo. Entonces, en esta SIC tenemos de 10 a 20. Esto significa centimol carga por kilogramo de suelo. Esas son las unidades de la SIC, ¿sí? Por si alguna vez tienen que hacer algún análisis en algún, yo qué sé, proyecto ecoturístico y necesitan saber cómo está el suelo, al menos que sepan que existen estas propiedades y que estos son sus valores, ¿sí? Ok. Esto puede interferir en un montón de cosas. Esto es para que sepan que, de acuerdo a las características desde la roca madre, toda la meteorización y mineralización que se realizó, se creó suelo, a través también con la ayuda de los 5 agentes que ya estudiamos. Los 5, ¿recuerdan desde el principio? Son 5. El clima, roca madre. Muy bien. Clima, roca madre, ¿quién más? El tiempo. Ajá. Bueno, Los organismos. Sí. Organismos. Muy bien. Sí, los organismos. Ahí faltó una, ahí Relieve. pasan. Ok, esto solamente para que sepan que existen características y que de todo eso también se va formando las arcillas, las químicamente activas que les mostraba en el dibujo, junto a la materia orgánica. Entonces, esas arcillas tienen unos nombres, tienen unos tipos, esto ya es un poco más profundo, que ya tenemos tetraedros, octaedros, y esa es la composición básica de las arcillas, pero ya es más profundo. Esto para que sepan que hay nombres, las arcillas tienen nombres, tienen tipos, tienen características como la conductividad eléctrica. Entonces, si un suelo tiene mucha vermiculita, por ejemplo, o tiene bastante mosmorillonita, entonces va a tener una fertilidad más alta. Entonces, si usted donde va a poner el proyecto ecoturístico le puede hacer un análisis de estos, entonces usted puede saber si su fertilidad va a ser un poco más alta, más baja, y así mismo irla organizando, ¿sí? Tiene una superficie específica que no es más como que ustedes cojan un suelo y lo planchen, y entonces eso tiene muchos kilómetros, y entre más superficie tenga, más porcentajes o mayor cantidad de negativos va a tener, ¿sí? De cargas. Entonces, mayor puede usted ponerle alimento, ese orgánico de síntesis química, y más va a poder retener y liberar. Y esto es una característica ya contracto expansible, eso es más físico,
Por ejemplo, uno dice, cuando es contracto expansible, entonces hay suelos como que pesados, que me queda difícil caminar cuando están como enlodados, como con mucha arcilla, mucho barro le llaman, ¿sí? Entonces eso es por lo contracto expansible del suelo. Y además contracto expansible me quiere decir a mí que el suelo tiene la capacidad, contracto es contraerse, expansible es de poder ampliarse. Entonces, por ejemplo, cuando se seca, se contrae. Y cuando se humedece, se expande. ¿Sí? Entonces, suelos que se resquebrajan, ¿sí? Que se ven como todos partiditos. Entonces, bueno, esa es otra de las características que tiene. Ok. ¿Qué más? Estos son solamente cositas, les llamo yo datos curiosos para que los vean, los estudien. Ahí los leen. Esto es como se ve, como les decía yo la otra vez. Esto creo que ya lo habíamos visto, algo de los horizontes, cuando hacemos el hueco o la calicata. Pues todo esto en los estudios y en todas las clasificaciones y la taxonomía de suelos, lo que se va haciendo es que se va determinando, y eso tiene unos nombres. Entonces, los horizontes, A, B, C, D, son los básicos. Estos son procesos de formación, y a través de esos procesos también podemos ir determinando posiblemente su fertilidad, posiblemente su capacidad de producción, qué labores habría que hacerle, tanto físicas, químicas o biológicas, aunque la palabra labor en suelos la utilizamos más para las cosas físicas. Esto ya lo habíamos visto, si es un recurso renovable o no renovable, hablamos que era un recurso no renovable a escala humana, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Qué raro que no se nos ha cortado el Zoom. Ya nos duró toda la clase. Sí, eso veo. Bueno, en fertilidad, creo que también habíamos hablado algo así. Existen muchos conceptos de fertilidad, pero ustedes tengan en cuenta que la fertilidad es una capacidad del suelo y es una de las más importantes, ¿no? Nosotros necesitamos que sea fértil para poder que sea productivo, o al menos para poder que sustente vida, pero no solamente la vida, también el agua, para que sustente y dé y tenga, concentre nutrientes. ¿Por qué? La fertilidad, los nutrientes son un sinónimo de fertilidad dentro del suelo y dentro de la planta. Sin nutrientes, pues ella no vive, pero tampoco viviría si el agua no está disponible. Y si no hay agua disponible en el suelo, no se crea solución de suelo. Y la planta come todos los nutrientes, es en solución. Entonces, la fertilidad, siempre que pensemos en fertilidad, pensemos en nutrientes, pero también pensemos en agua y también pensemos en concentración de los nutrientes. ¿Sí? Ok, aquí este también ya es como repaso porque también lo hemos visto un poco. Entonces, la fertilidad, tenemos fertilidad, siempre piensa en tridimensional, física, química y biológica. Y estas son algunas de las características físicas, químicas y biológicas, ¿sí? Entonces, si ven, no vamos a tocar todas, no son, y eso que aquí faltan otras, no son tan influyentes ahora en la formación de ustedes, pero sí para que sepan que en propiedades físicas existe compactación, estructura, textura, que es la que más vimos, aquí falta también el color, permeabilidad, y que todas ellas influencian cómo va a responder la finca, el proyecto que ustedes creen. En química, entonces tenemos pH, acidez intercambiable, materia orgánica, la SIC, que vimos algo, y contenido de nutrientes. Y biológicas, que es transversal a estas dos, sería biomasa hojarasca, respiración microbiana, las lombrices, en fin, estos también son procesos, pero ustedes reúnan mentalmente recuerden los macro, meso y microorganismos, ¿no? Siempre en reúnan. Hay una interrupción. Esperen un segundito que...
Ok, continuemos entonces aquí. Entonces, todas estas propiedades recuerden que son bien influyentes y recuerden siempre pensar tridimensionalmente en el suelo. Este también ya lo habíamos visto, ¿cierto? El proceso de degradación. Puede ser reversible, pero siempre hablamos, bueno, reversible ¿a qué tiempo? Nosotros contaminamos 1 o 2 años el suelo, aplicamos fungicidas, insecticidas, todos los idas, pero ¿a qué tiempo se va a revertir esa degradación? ¿Sí? Y aquí mismo hablemos también, bueno, esto lo leen, son conceptos. También hablemos de degradación física, química y biológica. Vital. Vital siempre y vital saber entender qué estamos haciendo con nuestro suelo, ¿sí? Ustedes en todos los, bueno, no sé si en todos, pero en la mayoría de proyectos ecoturísticos que tengan siempre van a tener que ver con el suelo, ¿cierto? ¿Qué? Me interrumpen o me corrigen si tengo algo errado. Siempre van a tener que ver con el suelo en este tipo de proyectos. La naturaleza siempre va a estar de por medio. Entonces, dentro de la degradación, perdón, existe la inducida y también existe pues los cambios por el clima, hay eventos geológicos, ya vieron cómo nos devastó estos 2 huracanes, pero siempre debemos cuidarnos hasta el punto que nosotros podamos cuidarnos, ¿sí? Entonces, dentro de la degradación tenemos la física, química y biológica, como les dije siempre, tridimensionalmente piensa en el suelo, erosión, compactación y costras. Estas son algunas de las degradaciones físicas que se crean y las más importantes. Ya cada una de ellas pues tiene todos sus aristas, erosiones eólicas, hídricas y demás. En las químicas de las más influyentes, la acidificación, la pérdida de nutrientes, vital, y pues la contaminación siempre química que se realiza. A veces no es solo la acidificación, sino que también acidificación si estamos en el extremo izquierdo del pH, pero también basicidad si estamos en el extremo derecho, ¿sí? Y la biológica pues reduce el carbono, la biodiversidad, recuerden macro, meso y microorganismos que los están estudiando bastante. Entonces, bueno, consecuencias incalculables, pérdida de nutrientes, de estructura, retención de agua, ya casi el suelo, a pesar de que tiene el agua, no la puede retener. Eso hace parte muchísimo de toda la degradación que hemos generado, de toda la porosidad que ya no está, de toda la retención, de toda la capacidad de retener de la materia orgánica, el porcentaje que tenga nuestro suelo. Pérdidas físicas, entonces, erosiones selectivas o masivas, ahora hubieron bastantes erosiones con todas estas inundaciones, también remociones o en algunos lugares se fueron a depositar más las partículas de arcilla que son las químicamente activas, entonces también vamos a tener lugares con mucha más degradación, pero otros lugares más fértiles, y aumento de contaminación, eutrofizaciones, oleadas rojas y demás. Y pues ya ven cómo estamos, ¿no? La triste realidad, ¿sí? Entonces tenemos erosiones por doquier, las deforestaciones, todo esto lo que ayuda es acelerar el ciclo de la destrucción de todo el sistema. Trabajadores gratuitos, ya saben. Entonces los trabajadores gratuitos siempre intentémosles poner todo a favor y no en contra. Todos los fungicidas, insecticidas, todos los SIDAs van en contra de ellos. Todos los fertilizantes de síntesis química van en contra de ellos. Todas las remociones masivas de suelo cuando meten esos tractores gigantescos que la gente cree que está haciendo mucho. Y por el contrario, lo que están haciendo es más erosión, matando más trabajadores gratuitos, realizando o generando más compactación a largo plazo. O sea, son muchas las cosas malas que generan estos arados tan seguidos y tan sin pensar qué estamos haciendo, sin un diagnóstico previo, en fin. Materia orgánica, quería que viéramos un poco de esta materia orgánica. Yo creo que
la vamos a dejar para después. Y concluiríamos aquí porque tengo clases de fertilidad de suelos. ¿Sí? Entonces creo que vamos a dejarla allí. Estoy aterrada con Zoom. Con el Zoom. Vamos a dejarlas allí. Recuerden que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda o si no recuerdan algo, vuelven a ver la clase. Si tienen preguntas, me la hacen por donde quieran. Sé que les encanta más por WhatsApp que por otro lado, pero por donde quieran, entonces me preguntan y con mucho gusto. ¿Sí? Traten de sacar todas las cosas que tengan atrasadas, traten de hacer todas las asignaciones rápidas. ¿Sí? Bueno, entonces un gusto, niñas. Nos vemos. Adiós. Adiós.